¿Alguna vez te has detenido a pensar en el misterioso peso que tienen las profecías? Desde tiempos antiguos, la humanidad se ha dejado envolver por voces que anuncian lo que está por venir. Algunas de esas voces se desvanecen con el viento del olvido, pero otras permanecen grabadas como un eco que insiste en atravesar generaciones. Sylvia Browne, una de las videntes más conocidas del siglo pasado, fue una de esas voces. Y ella hablaba de un tiempo de oscuridad que podría acercarse a nosotros antes de 2026. Pero ¿qué significa, después de todo, vivir bajo la sombra de una posible oscuridad? ¿Sería el presagio de una catástrofe externa o un espejo de las sombras internas que todos llevamos? Si reflexionamos con calma, percibiremos que la idea de días oscuros nunca se refiere solo al mundo exterior. La oscuridad también habita dentro de nosotros, en los momentos en que perdemos el sentido de la vida, en que la esperanza parece un hilo a punto de romperse. Piensa en los períodos de la historia en que la humanidad atravesó guerras, epidemias, crisis económicas o caídas de imperios. Para quien vivió esos días, ciertamente parecían el propio fin. Y aún así, siempre que la noche fue más densa, una nueva aurora surgió después. Quizás entonces, la oscuridad de la que tanto hablamos sea más una llamada para despertar que una condena inevitable. Los místicos de diferentes tradiciones suelen decir que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su cuna. Así como el suelo oscuro alimenta la semilla que germina, la ausencia de claridad puede ser el espacio en que la conciencia crece. Imagina una vela encendida en pleno mediodía. Su llama casi se pierde, confundida con la luz abundante. Pero coloca esa misma vela en una habitación sin ventanas, y se convertirá en guía, dirección y consuelo. Quizás los días de oscuridad de que hablaba Sylvia Browne sean exactamente eso. Un tiempo en que necesitaremos descubrir que la luz que realmente importa no está fuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Lo curioso es que vivimos en una era en que el miedo se ha convertido en un producto. Noticias alarmantes, predicciones sombrías, discursos de desesperación. Todo parece alimentar la sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Pero ¿será que ese estado de alerta constante no es en sí una forma de oscuridad? Cuando quedamos aprisionados en el miedo, la mente se cierra como una casa sin ventanas, impidiendo que la claridad de la esperanza entre. Es ahí que necesitamos recordar una enseñanza antigua, atribuida a diferentes tradiciones espirituales. No es lo que sucede fuera lo que define el destino de un alma, sino cómo responde a lo que sucede. Imagina una tormenta acercándose. El viento sopla fuerte, la lluvia castiga el tejado, los relámpagos cortan el cielo. Ante esto, algunas personas corren a esconderse, temblando de miedo. Otras se entregan a la desesperación, creyendo que el mundo ha terminado. Pero también están aquellas que, aun reconociendo la fuerza de la tormenta, encienden una vela en su casa y reúnen a los que aman alrededor de ella. No es que ignoren la oscuridad de afuera, solo decidieron que ella no tendrá la última palabra dentro de sí. Sylvia Browne decía que la humanidad atravesaría tiempos de sombra, pero también dejaba entrever que esos períodos tenían un propósito: obligarnos a mirar hacia adentro, a descubrir de qué materia está hecha nuestra fe. Cuando todo está bien, la fe es casi un adorno, un ornamento que llevamos sin darle mucho valor. Pero cuando todo se desmorona, es en ese instante que descubrimos si la fe es solo una palabra bonita o una raíz capaz de sustentar nuestra alma. ¿Cuántas veces en tu vida ya enfrentaste noches oscuras que parecían interminables? Quizás una pérdida, una enfermedad, una separación, o incluso esa sensación silenciosa de vacío que corroe sin hacer ruido. Y sin embargo, estás aquí, escuchando estas palabras. Esto significa que, de alguna forma, la oscuridad no fue más fuerte que tú. Quizás te lastimó, quizás dejó cicatrices, pero no logró apagar la llama que continuó ardiendo. Esa llama es la prueba de que los días de sombra no son el fin, sino una travesía. En la tradición cristiana existe la metáfora de la noche oscura del alma, descrita por San Juan de la Cruz.
Él decía que el espíritu, antes de unirse a la luz, necesita atravesar un valle profundo, donde todos los consuelos desaparecen. Es un lugar de silencio y de aparente abandono, pero justamente allí el alma aprende a confiar en algo que va más allá de aquello que los ojos pueden ver. Esa idea no pertenece solo a una religión. En diferentes culturas, el símbolo de la noche oscura aparece como un pasaje necesario, un rito de crecimiento. Quizás, por lo tanto, el mensaje detrás de la predicción de Sylvia Browne no sea una sentencia de miedo, sino una invitación al despertar. Porque la pregunta más importante no es si la oscuridad vendrá, sino si estaremos preparados para atravesarla. Y estar preparado no significa acumular bienes, levantar muros o huir del mundo. Estar preparado es cultivar dentro de sí una luz que ninguna sombra consiga apagar. Recuerda, la oscuridad, por más larga que sea, nunca es eterna. El propio universo nos muestra esto. El día sucede a la noche, el invierno cede lugar a la primavera, las mareas suben y bajan. La vida está hecha de ciclos y ninguno de ellos es definitivo. Cuando comprendemos esto, dejamos de temer los periodos difíciles y pasamos a verlos como parte de un gran movimiento de transformación. Es por eso que tantas tradiciones espirituales insisten en una misma verdad. El verdadero refugio está en el corazón. Los templos pueden caer, los sistemas pueden derrumbarse, pero aquello que fue cultivado dentro de ti será siempre indestructible. La luz de la compasión, de la fe y de la conciencia no depende de predicciones ni de calendarios. Solo depende de tu decisión diaria de encender esa llama, incluso cuando todo a tu alrededor parece oscuro. Y quizás sea exactamente ahí donde resida la mayor lección. No importa si los días de oscuridad llegarán antes de 2026 o en cualquier otro tiempo. Lo que importa es si cuando ellos lleguen, sean externos o internos, habrás aprendido a reconocer que la luz nunca estuvo fuera, sino siempre dentro de ti, esperando para ser revelada. Cuando pensamos en oscuridad, nuestra mente frecuentemente se vuelve hacia imágenes de tragedias colectivas, crisis mundiales, colapsos que sacuden civilizaciones enteras. Pero ¿y si la mayor oscuridad no estuviera ahí afuera, en los acontecimientos globales, y sí dentro del ser humano? Imagina una ciudad entera sumergida en un apagón. Todas las lámparas se apagan de repente y reina el silencio. Al principio hay pánico, pero pronto las personas descubren velas, linternas y hogueras. Ahora imagina lo contrario, un mundo lleno de luz eléctrica, pero con corazones vacíos, incapaces de sentir compasión o esperanza. Esa es una oscuridad mucho más peligrosa, porque no se ve con los ojos, sino que corroe silenciosamente el alma colectiva. Sylvia Browne, al hablar de días sombríos, quizás nos estaba alertando de esto, no solo de los fenómenos externos, sino de un adormecimiento espiritual que puede alcanzar a la humanidad. Y ese adormecimiento se manifiesta cuando pasamos a vivir solo en automático, corriendo tras metas sin significado, distrayéndonos con exceso de información, pero sin realmente escuchar la voz interior que pide silencio y atención. La verdadera noche del alma colectiva puede ser esa, cuando olvidamos quiénes somos y por qué estamos aquí. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, decía algo esencial: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Él vio lo peor de la oscuridad humana, pero también vio que aquellos que conseguían encontrar un sentido, incluso en el dolor, tenían más chances de sobrevivir. Esa es una clave poderosa para nuestro tiempo. No podemos controlar todas las tormentas externas, pero podemos cultivar un propósito que se convierta en ancla en medio de las aguas agitadas. Piensa en un árbol durante el invierno. Por fuera, todo parece muerto. Las ramas desnudas, la ausencia de hojas, el frío que envuelve cada parte. Y sin embargo, bajo la tierra la vida continúa. Las raíces están en silencio, preparándose para un nuevo ciclo de brotación. Así somos nosotros en los periodos de oscuridad. Por fuera,
Puede parecer que todo perdió sentido, pero si mantenemos nuestras raíces firmes en valores profundos, la primavera siempre regresará. Es interesante observar que en casi todas las culturas hay mitos que hablan de héroes descendiendo al mundo subterráneo antes de resurgir transformados. Los griegos hablaban de Orfeo, los egipcios narraban la jornada de Isis y Osiris, los pueblos andinos celebraban la muerte y renacimiento del sol en sus rituales. Esas historias no son solo leyendas, sino espejos de la jornada humana. Cada uno de nosotros, en algún momento, necesita descender a las profundidades de la propia sombra para después emerger más consciente. Quizás la predicción de días oscuros no deba ser entendida como una maldición, sino como una etapa inevitable de la evolución de la humanidad. ¿Qué sería de la mariposa si no aceptara el tiempo de la crisálida? ¿Qué sería de la semilla si no pasara por el silencio de la tierra? Nosotros también necesitamos de esos períodos de retracción, porque es en ellos que nos volvemos capaces de ver la fragilidad de las ilusiones que sosteníamos. Pero existe un riesgo, el riesgo de confundir oscuridad con derrota. Muchas personas, cuando atraviesan tiempos difíciles, creen que fueron abandonadas por la vida o que todo perdió el sentido. Es ahí que necesitamos recordar una enseñanza del Tao Te Ching, de Lao Tse. Lo que parece ser el fin en realidad es el inicio. La vida raramente sigue el camino lineal que imaginamos. Se mueve en espirales, en curvas, en renovaciones constantes. Si miramos solo con los ojos de la mente racional, la noche parece interminable, pero si confiamos en el movimiento más profundo de la existencia, comprenderemos que lo oscuro es solo el espacio donde la próxima mañana se prepara. Y aquí surge una reflexión esencial. ¿Cómo reaccionar cuando las señales de oscuridad comienzan a aparecer en nuestra vida? Porque no se trata solo de esperar pasivamente que la luz vuelva, se trata de cultivar pequeñas luces que juntas pueden transformar hasta la más densa de las noches. Una palabra de esperanza dicha a alguien en desesperación es como una llama encendida en una habitación oscura. Un gesto de bondad, incluso pequeño, es como una estrella que se enciende en el cielo de la noche. Hay una parábola atribuida a Buda en la que él habla de una ciudad tomada por las tinieblas. Las personas sufrían, tropezaban, vivían sin dirección. Entonces, un hombre encendió una lámpara. Luego otro vio y encendió también. Después, otro hizo lo mismo. En poco tiempo, la ciudad entera estaba iluminada no por un sol que volvió a brillar, sino por la suma de pequeñas llamas que nadie imaginaba tener tanto poder. Así es nuestra responsabilidad ante la predicción de días difíciles. No es esperar que una fuerza externa resuelva todo, sino comprender que cada uno de nosotros lleva dentro de sí una chispa capaz de cambiar el ambiente alrededor. El problema es que estamos acostumbrados a pensar en soluciones grandiosas, cuando en realidad la transformación comienza en gestos simples. Si la oscuridad es el miedo, podemos combatirla con confianza. Si la oscuridad es el egoísmo, podemos vencerla con generosidad. Si la oscuridad es la desesperanza, podemos responder con fe. Ninguna de estas virtudes necesita permiso o circunstancias ideales. Pueden ser practicadas ahora, donde quiera que estemos. Y cuando miramos la historia de la humanidad, vemos que fueron justamente esos gestos simples, multiplicados, los que sostuvieron a pueblos en tiempos sombríos. Durante guerras fueron madres que cantaron a sus hijos en refugios subterráneos. Durante pestes fueron médicos, enfermeras y cuidadores que arriesgaron la vida para salvar desconocidos. Durante crisis fueron vecinos que dividieron lo poco que tenían. Esas personas no apagaron la oscuridad del mundo entero, pero impidieron que ella triunfara completamente. La verdad es que nadie sabe con exactitud lo que los próximos años traerán. Las profecías pueden sonar como alertas, pero no como condenas inevitables. El futuro no es una piedra grabada, sino una arcilla moldeada a cada elección. Y si la predicción de Sylvia Browne despertó temor, quizás su función sea justamente esa: no paralizarnos en el miedo, sino recordarnos que necesitamos estar más conscientes, más unidos y más despiertos. La oscuridad
sea colectiva o individual, es siempre una invitación al autoconocimiento, porque nos obliga a preguntar, ¿dónde está realmente mi luz? ¿Qué sostiene mi vida cuando las ilusiones se desvanecen? ¿Quién soy yo cuando ya no tengo las máscaras que solía usar? Esas preguntas pueden asustar, pero son ellas las que abren el camino hacia una libertad interior que no depende de nada externo. Y quizás sea ese el mayor secreto. Cuando aprendemos a caminar dentro de la oscuridad sin perder la llama interior, dejamos de temerla. Pasamos a reconocerla como parte del camino, como la noche que prepara el día, como la travesía necesaria para que una nueva conciencia florezca. Y, en ese punto, ya no importa si hablamos de 2026 o de cualquier otro año, porque la verdadera cuestión es si estamos preparados para ver la oscuridad no como el fin, sino como el umbral de una nueva aurora que se acerca. Si la oscuridad es inevitable en algunos ciclos de la vida y de la historia, entonces la pregunta más profunda que debemos hacernos no es ¿cuándo vendrá?, sino ¿cómo atravesarla? Este cambio de perspectiva es fundamental, porque nos devuelve el poder que tantas veces entregamos al miedo. Cuando creemos que el futuro está escrito en piedra, nos sentimos rehenes de fuerzas que no controlamos, pero cuando comprendemos que la vida es un tejido vivo, que se moldea a cada gesto de conciencia, descubrimos que podemos ser participantes activos en la creación del mañana. Piensa en un marinero en medio del océano. Él no controla los vientos, ni las corrientes, ni la llegada de las tormentas, pero controla las velas, el timón y sobre todo la forma en que se posiciona ante las fuerzas del mar. Así también nosotros no elegimos los movimientos de la historia, pero elegimos la postura del alma. Y esa postura es la diferencia entre ser arrastrado por el caos o atravesarlo con dignidad. En la tradición budista existe el concepto de refugio interior. Los monjes enseñan que incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse, es posible volverse hacia adentro y encontrar una morada de paz que nadie puede robar. Esa idea resuena profundamente en los tiempos en que vivimos, porque estamos rodeados de ruidos, de opiniones contradictorias, de predicciones de catástrofe. Pero si no aprendemos a silenciar y a escuchar el corazón, la oscuridad externa rápidamente se transforma en oscuridad interna. ¿Cuántas veces te has visto dominado por pensamientos de miedo que al final nunca se confirmaron? ¿Cuántas noches se perdieron en ansiedad por escenarios que jamás se realizaron? Este es un ejemplo claro de cómo la sombra puede nacer no en los hechos, sino en nuestra propia mente. Lao Tse decía, aquel que vence a los demás es fuerte, pero aquel que se vence a sí mismo es poderoso. Vencerse, en este caso, es aprender a no ser esclavo del pavor que el propio pensamiento produce. Y aquí es importante recordar que la oscuridad también puede ser colectiva. Vivimos hoy en un tiempo de exceso de información, pero de escasez de sabiduría. Recibimos noticias de tragedias de todos los rincones del mundo en cuestión de segundos. Con cada actualización, nuestra mente se llena de imágenes sombrías. Si no tenemos equilibrio, podemos creer que el mundo entero es solo dolor. Pero la realidad es más amplia. Mientras una parte del planeta sufre, otra parte crea, sana, ama, reconstruye. El peligro está en permitir que la lente de la oscuridad se convierta en la única por la que vemos la vida. Es en este punto que necesitamos cultivar una disciplina del alma. No se trata de negar la realidad o vivir en una burbuja de optimismo artificial, sino de aprender a dirigir la atención hacia aquello que alimenta nuestra luz. Así como elegimos qué comer para nutrir el cuerpo, necesitamos elegir qué consumir con los ojos y los oídos para nutrir la mente y el espíritu. Y, si todo lo que absorbemos es miedo, nuestra alma se debilita. Pero si nos alimentamos de belleza, de compasión y de esperanza, somos fortalecidos para atravesar cualquier sombra. Los antiguos estoicos tenían un principio poderoso. No es lo que te sucede lo que importa, sino cómo respondes a lo que sucede. Esta filosofía es extremadamente actual, porque los días oscuros pueden venir de varias formas: una crisis económica, una enfermedad inesperada,
una pérdida afectiva, un momento de incertidumbre global. Ninguno de nosotros es inmune, pero todos podemos elegir si estas experiencias nos endurecerán o nos harán más conscientes. Imagina dos semillas plantadas en el mismo suelo oscuro. Una se niega a abrirse, y allí permanece, aprisionada, hasta pudrirse. La otra, incluso rodeada de tinieblas, decide romperse, enviar raíces hacia abajo y brotar hacia la luz. Ambas enfrentaron la misma oscuridad, pero solo una descubrió su propósito dentro de ella. Así también es nuestra vida. No es la sombra en sí lo que define el resultado, sino lo que hacemos a partir de ella. Y quizás sea justamente ese el llamado oculto en las profecías de tiempos difíciles, no un anuncio de desesperación, sino una convocatoria para madurar espiritualmente. Porque la humanidad ya ha sobrevivido a pestes, guerras, caídas de imperios, terremotos y tantas otras pruebas. Lo que realmente está en juego no es la continuidad de la especie, sino el despertar de la conciencia. La pregunta central no es ¿sobreviviremos?, sino ¿qué aprenderemos de esto? Cuando reflexionamos sobre esto, percibimos que toda oscuridad tiene un propósito pedagógico. Nos muestra lo que antes ignorábamos. Cuando falta luz, valoramos el fuego. Cuando falta paz, valoramos el silencio. Cuando falta salud, valoramos la respiración simple. La sombra nos obliga a revalorizar lo esencial, aquello que en tiempos de abundancia era descuidado. Y no podemos olvidar que en medio de la noche más profunda surgen también aquellos que se convierten en faros. Siempre que la humanidad ha atravesado períodos sombríos, figuras de compasión, coraje y sabiduría se han levantado. Santos, líderes espirituales, filósofos, científicos, artistas. Todos, a su manera, trajeron pequeñas antorchas de claridad. Es como si la propia vida nunca permitiera que la oscuridad fuera absoluta. Siempre habrá una voz, una idea, un gesto que abre caminos, y esa quizás sea la mayor esperanza, que incluso cuando no vemos la salida, la vida pone ante nosotros señales de que existe. Sin embargo, hay una verdad aún más profunda. Tú también puedes ser uno de esos signos. No necesitamos esperar grandes líderes o revelaciones extraordinarias. Cada persona, al elegir vivir con conciencia y amor, se convierte en una llama que ilumina el espacio a su alrededor, y como ya dijimos, la suma de esas pequeñas luces es capaz de transformar la noche en aurora. Quizás entonces los días de oscuridad de que tanto se habla sean solo una prueba para que la humanidad reconozca su verdadera fuerza, porque es fácil creer en la luz cuando el sol brilla. El desafío es creer en ella cuando todo parece perdido. Es en este punto que se revela la grandeza del alma humana, y es en este punto que podemos comprender que la oscuridad nunca fue un castigo, sino un campo de entrenamiento para el despertar de nuestra luz interior. Así, en lugar de temer lo que está por venir, podemos elegir preparar el corazón. Preparar no significa acumular cosas externas, sino fortalecer los valores internos. Significa cultivar la paciencia, la fe, la solidaridad, el coraje. Significa aprender a silenciar la mente para escuchar la sabiduría que brota en el silencio. Significa, sobre todo, recordar que la vida es movimiento y que ningún invierno dura para siempre. Y quizás al hacer este movimiento interior, percibamos que la oscuridad no necesita ser temida, sino reconocida como parte de la danza de la existencia. Porque, en el fondo, no se trata de esperar el fin de la noche, sino de aprender a ser estrella en medio de ella. Y cuando cada ser humano descubra esa verdad, el presagio de sombras perderá su fuerza, porque entenderemos que la luz nunca dependió del calendario, sino del despertar de nuestra propia conciencia. Si llegamos hasta aquí, quizás ya esté más claro que la cuestión no es si los días de oscuridad vendrán, sino qué hará cada uno de nosotros con ellos, porque la vida no nos entrega certezas, sino posibilidades. El futuro no es un destino fijo, sino un campo fértil que espera la semilla de nuestras elecciones. Sylvia Browne, con sus visiones, puede haber anunciado un tiempo sombrío,
Pero el valor de cualquier profecía no está en aprisionarnos en el miedo, sino en despertar en nosotros la conciencia de que necesitamos estar más atentos, más preparados, más despiertos. Y el despertar no sucede en grandes espectáculos, sino en pequeños gestos cotidianos. La verdadera luz se enciende cuando elegimos no responder al odio con más odio, sino con compasión. Cuando elegimos no ceder a la desesperación, sino nutrir la esperanza. Cuando, ante el caos, decidimos ser presencia serena en lugar de combustible para la tormenta. Esa es la revolución silenciosa que puede transformar la humanidad en medio de la oscuridad. Si pensamos bien, los mayores cambios de la historia no vinieron solo de reyes, presidentes o líderes famosos, vinieron de personas comunes que, en momentos críticos, eligieron actuar de forma diferente. Una madre que protegió a un hijo, un vecino que ofreció pan, un extraño que extendió la mano. Cada gesto así es como una piedra lanzada en un lago. El impacto puede parecer pequeño, pero las ondas se esparcen mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Quizás, por lo tanto, el mayor antídoto contra cualquier noche oscura sea justamente ese: comprender que nunca somos impotentes, incluso cuando parece no haber salida. Es en este punto que comprendemos el poder de la esperanza. La esperanza no es una ilusión frágil que nos distrae de la realidad. Es una fuerza vital, un hilo invisible que nos empuja hacia adelante incluso cuando todo parece desmoronarse. El escritor francés Albert Camus decía: «En medio del invierno, descubrí que dentro de mí había un verano invencible». Esa frase revela una verdad profunda. La luz más confiable no es la que viene de fuera, sino la que permanece encendida dentro de nosotros, incluso en los días más sombríos. Y si observamos atentamente, veremos que la vida ya nos entrena para esto en pequeños ciclos. Con cada noche que enfrentamos aprendemos que el sol regresa. Con cada invierno que soportamos, aprendemos que la primavera florece. Estos movimientos son recordatorios constantes de que nada es permanente, ni la alegría ni el dolor. El secreto es aprender a atravesar los ciclos sin perder la confianza de que cada fase tiene su propósito. Quizás sea ese el llamado que se esconde en las predicciones de tiempos difíciles, una invitación para que despertemos a la responsabilidad de ser portadores de luz. No podemos controlar el destino de la Tierra, pero podemos elegir el destino de nuestra conciencia. No podemos impedir que las tormentas externas sucedan, pero podemos impedir que ellas nos transformen en tormentas internas. Y si cada uno de nosotros hace esa elección, la suma de las conciencias despiertas creará una fuerza capaz de alterar el curso colectivo. Piensa en la oscuridad como un vasto desierto. Atravesarlo solo es casi imposible, pero cuando muchas personas caminan juntas, compartiendo agua, palabras y coraje, la travesía se vuelve posible. Así también es la vida en tiempos inciertos. Nadie necesita soportar solo. Existe una sabiduría que nace cuando compartimos nuestros dolores, nuestras dudas y también nuestras esperanzas. Es en el encuentro con el otro que descubrimos fuerzas que solos jamás imaginaríamos tener. Por eso quizás la mayor lección que podamos llevarnos de aquí sea esta: cuando los días de sombra lleguen, busca ser luz no solo para ti, sino para los que caminan a tu lado, porque la luz interior crece cuando es compartida. Una vela enciende otra sin perder el brillo, y juntas se vuelven capaces de iluminar una habitación entera. Así también es el alma humana. No se agota cuando da esperanza, al contrario, se fortalece. Y si miramos con sinceridad, veremos que la oscuridad nunca ha sido absoluta. Incluso en las páginas más trágicas de la historia, siempre hubo alguien que se levantó para recordar que el amor es más fuerte que el miedo. Siempre hubo manos extendidas, palabras dichas en el momento justo, actos de coraje silencioso. La oscuridad puede incluso intentar dominar, pero nunca ha logrado apagar completamente la luz. Y eso nos da una certeza: por más densas que sean las nubes, el sol sigue existiendo detrás de ellas. Así, cuando oímos hablar de profecías, de anuncios de tiempos difíciles, no necesitamos reaccionar con pánico.
Podemos responder con conciencia. Podemos usarlos como recordatorio de que cada día es una oportunidad para fortalecernos, para cultivar virtudes, para sembrar amor. Si la noche llega, que nos encuentre preparados no con miedo, sino con fe, no con desesperación, sino con coraje, no con odio, sino con compasión. Y entonces, quizás descubramos que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino la pantalla sobre la cual ella se revela. Después de todo, una estrella solo brilla porque existe la noche. De la misma forma, la grandeza del alma humana solo se manifiesta cuando las circunstancias externas nos desafían. Es en el contraste entre sombra y claridad que la belleza de la vida se revela. Si Sylvia Browne predijo días de oscuridad, que esa predicción no sea una carga, sino una motivación, que nos recuerde que nada está garantizado, que necesitamos estar atentos, que necesitamos cultivar hoy las semillas del mañana. Porque la verdadera preparación no está en acumular bienes o levantar murallas, sino en aprender a vivir con el corazón despierto. Y cuando comprendamos esto, percibiremos que la oscuridad pierde su poder sobre nosotros, porque el miedo solo domina a aquel que olvidó su propia luz, pero aquel que sabe que lleva dentro de sí una llama eterna, camina sereno, incluso en medio de las tinieblas. Sabe que cada paso es parte de una danza mayor, y que ningún ciclo de sombra es capaz de apagar el destino de la luz que lo habita. Por eso, el mensaje final es simple pero profundo. No temas la oscuridad. Úsala como oportunidad para descubrir tu verdadera luz. Conviértete en el faro que guía a otros en medio de la tormenta. Y recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un verano invencible esperando para florecer dentro de ti. Si esta reflexión ha resonado en tu corazón, comparte en los comentarios tu visión, tu experiencia o incluso las sombras que ya has atravesado. Tu historia puede ser la llama que ilumina a alguien que hoy se siente perdido. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu caminar interior, suscríbete a este espacio. Aquí seguiremos juntos, aprendiendo a transformar cada noche en aurora y cada sombra en camino hacia la luz.